Hermanos, Dios los bendiga. Estamos transmitiendo desde Monroe, Norte Carolina, de la iglesia El Buen Bautista, El Buen Pastor. Mi nombre es Eleazar Valderas y hoy nuestra meditación estará en el Salmo 91, que habla de un salmo que explica la súplica individual, o es un salmo de una oración de confianza. Este salmo es uno de los más conocidos. Es un salmo que se puede leer en momentos de tensión, de necesidad, donde hay desafíos, donde nos encontramos a veces en crisis y en unas situaciones de desánimo. Este salmo nos trae ánimo a nosotros, nos trae la garantía, nos trae una esperanza nueva de entender lo que Dios hace con sus hijos amados, con aquel que ha depositado su fe en Él. Entonces este salmo empieza diciendo, versículo 1 del Salmo 91, ¿quién es este que viene desde Edom? Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá, con sus alas te dará de refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas de la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que llega o que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Estos versículos enfatizan, versículo 1 y 2, enfatizan la íntima comunión que este autor de este salmo tenía con Dios. Estas palabras enfatizan también la confianza de este salmista al escribir estas palabras. Hablan de una comunión personal muy íntima, donde tanto Dios como el escritor de este salmo tenían uno al otro, donde el escritor describe su confianza usando palabras que apelan a nuestras circunstancias. Así es de que este salmo nos debe de traer esperanza en medio de esta situación donde a veces entra el pánico, llega la desesperación o la incertidumbre del futuro, de qué es lo que va a pasar. El creyente tiene promesas para confiar en el Señor. Dios nos ha dado estas promesas para confiar en Él, para tener la certeza de que Él está al tanto de nuestras circunstancias. Hermanos, necesitamos entender que Dios no cambia. Necesitamos entender que no importa lo que pase, Dios no ha dejado de ser Dios. Dios sigue en su santo trono, Dios sigue llevando a cabo su plan, Dios sigue derramando su misericordia, derramando su gracia, Dios sigue obrando conforme a su soberanía. Pero nosotros, aún en medio de estas circunstancias, debemos de
a acomodarnos, a entender en medio de las circunstancias en las que estamos, de entender el plan que Dios tiene aún en medio de esto. Todo creyente debe de trabajar su relación personal con Dios. Dice Juan 15:5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Nosotros necesitamos aprender a depender de Dios en todo nuestro caminar con Dios, en todo el resto de nuestra vida, en el resto de que nos queda aquí. Necesitamos depender y empezar a confiar en Él, para que las circunstancias que vengan, ya sea una crisis, ya sea una enfermedad, ya sea todo este suceso que ha pasado con esta enfermedad del coronavirus, podamos tener la paz, la confianza de que Dios está al tanto de todo esto. El Salmo nos lleva a que así como el salmista tiene una intimidad con su Dios, nosotros también podemos desarrollarla. Este tiempo nos ayuda a nosotros a reflexionar para ver la fragilidad de la vida, la fragilidad de lo que puede suceder de un día a otro, la fragilidad del ser humano al enfrentarse a una circunstancia mundial donde tantas personas están enfermas, y todo esto nos llega de repente y nos desespera o nos trae estrés o nos pone en una crisis. El creyente debe de aprender a confiar en Dios para que esto no le mueva de su intimidad con su Dios, y que al estar en una intimidad con Dios podamos aprender a depender de Él en medio de circunstancias, aprendiendo a estar calmado, aprendiendo a tomar las medidas necesarias sin desanimarse, sin desesperarse, sino poner en práctica nuestra fe. La dicha del creyente es que el creyente tiene a Dios como refugio. El creyente tiene a Dios como un lugar seguro. El salmista dice, Él es mi Dios y en Él confío. Él dice, solo Él es mi refugio. Él dice, mi lugar seguro. Nosotros necesitamos hablar así de Dios, de entender que mi Dios sabe mi situación, mi Dios sabe las circunstancias que estamos pasando, mi Dios sabe que yo estoy pasando esto, que yo estoy luchando con esto. El creyente debe aprender a entender que Dios es nuestro refugio, nuestro lugar seguro, y que solamente en Él podemos confiar. Esta es la dicha de que nosotros tenemos un refugio eterno, así como el salmo que estuvimos hablando la semana pasada. El salmista dice, yo he corrido a ti porque eres tú mi refugio, parafraseando el versículo. Entonces el creyente debe de entender que esta es la dicha de nosotros como creyentes, y que también tenemos el cuidado providencial de Dios. Tenemos una protección constante donde Dios es soberano, no solamente con los creyentes, sino con todo el mundo, con todas las personas. No solamente aquellas que están alejados de Dios o que no conocen de Dios, sino con todo. Dice Eclesiastés, en su palabra, la Biblia dice que el Dios hace que salga el sol sobre buenos y malos. Necesitamos entender de que la soberanía de Dios está obrando de acuerdo a su voluntad, y que nosotros como creyentes no estamos para juzgar o para dar una opinión acerca de por qué o cómo, sino de apegarnos al entendimiento de la palabra para poder entender el plan redentor de Dios. El cuidado providencial de Dios está en el versículo 3. Dice el versículo 3, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Estos versículos hablan metafóricamente del cuidado, del extra cuidado que Dios tiene sobre sus hijos. No quiere decir que no nos vamos a enfermar, no quiere decir que no nos va a suceder algo
que nos desestabilice. No quiere decir que de repente las cosas no salgan como queramos. Esto no quiere decir eso, sino que habla del cuidado sobrenatural de Dios sobre nosotros. Donde hay ocasiones donde nosotros no entendemos, pero Dios nos ha ayudado, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha resguardado de tantos peligros. Y por esa razón el creyente debe de aprender de depender de Dios una vez más, porque Dios está al tanto de nuestro cuidado. Este es el cuidado providencial. Nos libra del lazo del cazador, nos libra de la peste asoladora, nos libra del terror nocturno. El salmista posiblemente estaba refiriéndose a las situaciones en su tiempo, en su realidad, de todos los peligros que sucedían en ese tiempo. Pero en nosotros podemos tener la confianza de que Dios, aún en medio de esa circunstancia, Dios nos está cuidando, Dios está al tanto, Dios está escuchando nuestras peticiones, nuestros ruegos, y Dios a su tiempo obrará y está obrando, porque Dios sigue siendo Dios. Dios nos libra, nos cuida. No solamente eso, Dios nos da una seguridad renovada. Las situaciones difíciles en la vida, las crisis, este tipo de situaciones como esta pandemia que está alrededor del mundo, nos ayudan, si lo vemos de esa perspectiva, porque nos renuevan nuestra perspectiva de entender el cuidado de Dios. Nos renueva de entender que mi fe necesita ponerse en práctica. Me renueva para que yo pueda aprender a depender de Dios aún más de lo que ya estaba dependiendo. Me lleva a tener paz en medio de estas circunstancias, porque Dios está con nosotros. Este versículo 9 dice: si haces del Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Ahora el creyente debe entender que podemos enfermarnos, podemos tomar decisiones erróneas, podemos fallar, podemos tener un montón de dificultades, pero el creyente debe aprender en medio de todo esto que el cuidado de Dios está sobre nosotros. El último versículo, el versículo 15, dice: cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Si bien Dios no nos dice que no vamos a pasar por dificultades, pero Dios nos promete acompañarnos en medio de ellas. Y esta es la confianza que el creyente debe de tener, que Dios nos está acompañando, que Dios está escuchando, que Dios está al cuidado sobre nosotros. El creyente es protegido por el poder de Dios. El dichoso es dichoso porque conocemos de Dios, conocemos a nuestro Dios, podemos levantar nuestra mirada, podemos orar en nuestros hogares y decir: mi Dios está al tanto de mi situación. Puedo dormir en paz, puedo hablar de mi situación y puedo hablar a otros que están en desesperación, porque yo conozco a mi Dios. Y esto me trae paz y me trae seguridad, que no importa lo que pase, no importa que aún a mí me suceda algo, me enferme, entre en una crisis, sigo teniendo la confianza de que Dios está al cuidado y está en medio de mis dificultades. Dios nos protege y Dios quiere que nosotros aprendamos a desarrollar una relación íntima con Él, que aprendamos a depender de Él en cualquier circunstancia. Tenemos esta protección personal de parte de Dios. No solamente eso, podemos hablar del cuidado de Dios para mí a otro que no conoce de Dios. Este salmo posiblemente lo está escribiendo para dar testimonio, porque pareciera que le está hablando a su amigo,
el salmista, porque dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y dice: declaro lo siguiente acerca del Señor. Está dando testimonio de lo que Dios ha hecho para con él, de lo que Dios es para él. En medio de estas circunstancias, tú y yo podemos hablar de nuestro testimonio, de nuestra fe, a aquellos que están desesperados en medio de estas circunstancias, a aquellos que están nerviosos, a aquellos que están en estrés, a aquellos que están en desesperación porque no saben lo que va a pasar, porque están tan desesperados que no quieren salir de casa para nada, que les da miedo hasta sacar la mano por la ventana porque se van a infectar. Pero el creyente debe de ir más allá, debe de encontrar su paz en Dios, en su fe, poniendo su fe completamente en Él. Isaías, en Isaías 63:9 dice: cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Y en Hebreos 1:14 dice: por tanto los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Dios está al cuidado, Dios tiene ángeles al cuidado de nosotros, Dios está siendo soberano sobre todos los seres humanos. No, el creyente debe de tener la certeza de que esto va a pasar, de que esto no es eterno. Pero mientras estamos en estas circunstancias, Dios nos anima a que confiemos en Él, a que hablemos de nuestra fe personal, a que hablemos de nuestro cuidado que Dios tiene para con nosotros, para que aquella persona que no lo tiene pueda experimentar una paz verdadera, una fe que puede ser puesta en práctica cuando creemos en Dios. Espero que sea de bendición, mis hermanos. Dios les bendiga.